La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electricidad que nos permite entender la relación entre tres magnitudes claves. Estas magnitudes son voltaje, que es la fuerza que mueve los electrones, la corriente, que es el flujo de los electrones, y la resistencia, que es la oposición al flujo de los electrones. Y esta se representa con una fórmula matemática, la cual es voltaje es igual a la corriente por la resistencia. También podemos observar un gráfico que representa la relación lineal entre el voltaje y la corriente en una resistencia según la ley de Ohm. En el eje X podemos observar la corriente eléctrica, la cual está medida en amperios. En el eje Y representa pues el voltaje, que está medido en voltios. Y en la línea recta podemos observar la relación entre el voltaje y la corriente, que es directamente proporcional. Es decir, al aumentar el voltaje también aumenta la corriente de una manera lineal. Esto se representa por una línea recta con una pendiente positiva. Para entender mejor este concepto, explicaré rápidamente un ejemplo. Imaginemos que hay un circuito simple con una batería de 9 voltios y una resistencia de 3 ohmios. Para calcular la corriente que circula por el circuito aplicaremos la ley de Ohm. Entonces, los voltios serían 9 voltios, la resistencia sería de 3 ohmios y la corriente sería igual de 9 voltios sobre 3 ohmios, lo que daría 3 amperios. Entonces la corriente que circula por el circuito sería de 3 amperios. Y por último, algunas de las aplicaciones más comunes de la ley de Ohm en la vida real son los diseños de circuitos electrónicos, los cálculos de consumo de energía y el análisis de fallas en equipos electrónicos. Los capacitores son un dispositivo electrónico que almacena energía en un campo eléctrico. Los capacitores están compuestos en su forma más simple por dos conductores separados por un material aislante. Los capacitores pueden ser de carga o pueden ser de descarga. Los de carga son cuando se conecta un capacitor a una fuente de voltaje, las placas se cargan con cargas iguales, pero de signo opuesto. Esto crea un campo eléctrico entre las placas. Cuando son de descarga, si se desconecta el capacitor de la fuente y se conecta a otro circuito, la carga almacenada fluirá a través de todo el circuito y libera la energía que se ha podido almacenar. Los capacitores en redes eléctricas, cuando se conectan en circuitos, su comportamiento depende de cómo estén conectados ellos. Pueden ser en serie o puede ser en paralelo. Los capacitores en serie se conectan uno a continuación de otro y la capacitancia equivalente es menor que la capacitancia de cualquiera conectado individualmente. Y en paralelo, los capacitores son conectados en todo el circuito y la capacitancia equivalente es mayor que la capacitancia de cualquiera conectado también individualmente. Bueno, como podemos ver en este ejercicio tenemos una batería de 9 voltios y 3 resistencias de 10 ohmios cada uno. Y utilizamos 3 amperímetros para medir la corriente y vemos que cada uno mide 0.90 llegando a una corriente total de 2,7 amperios, como lo podemos ver en los ejercicios matemáticos. Esa es la corriente total. Bueno, como podemos ver en este circuito contamos con 4 resistencias y 2 baterías. Y en el ejercicio nos pedían encontrar la resistencia superior, E1 que sería la batería de 12 voltios y E2 la batería de 30 voltios. Para este ejercicio utilizamos la ley de Kirchhoff y podemos ver que en la malla izquierda encontramos E1 con un resultado de 12 voltios, en la malla derecha E2 con un resultado de 30 voltios y luego reemplazamos y encontramos R, que sería la resistencia superior, con un resultado de 9 ohmios. El proceso de carga de un capacitor utilizando el siguiente circuito está compuesto por una fuente de voltaje, una resistencia y un capacitor. Este tipo de circuito es fundamental para entender cómo los capacitores almacenan energía en sistemas eléctricos. Inicialmente este circuito se encontraba abierto. Cuando lo cerramos, el capacitor comienza a cargarse. Al inicio el capacitor no tiene carga, lo que significa que su voltaje es cero. En este momento la corriente en el circuito es máxima porque el capacitor se comporta como un cortocircuito y la resistencia es lo único que limita la corriente. A medida que pasa el tiempo, el capacitor empieza a almacenar energía en forma eléctrica. Esto causa que su voltaje aumente gradualmente, mientras que la corriente disminuye de forma exponencial. Este proceso ocurre hasta que el voltaje en el capacitor iguala el voltaje de la fuente, momento en el cual está completamente cargado y la corriente en el circuito es igual a cero. En la gráfica del ejercicio anterior, puesta a continuación, se observa que la carga del capacitor sigue una curva exponencial.
La ecuación que describe el voltaje en el capacitor es la que se observa a continuación. La constante de tiempo nos dice qué tan rápido se carga el capacitor. Por ejemplo, después de 5 constantes de tiempo, el capacitor está cargado en un 99%. Observamos gráficamente el proceso. El voltaje del capacitor aumenta de forma exponencial, comenzando desde 0 hasta 10 voltios. Y la corriente comienza siendo máxima y decrece exponencialmente hasta llegar a 0. A través de las simulaciones realizadas, se pudo comprobar la validez de los conceptos teóricos estudiados en clase, como la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Los resultados obtenidos en las simulaciones concuerdan con los valores esperados según los cálculos teóricos. Se observó que en los circuitos resistidos la corriente eléctrica fluye de manera continua y estable, siempre y cuando la fuente de tensión sea constante. Además, se pudo verificar cómo la resistencia total de un circuito afecta la intensidad de la corriente. Al analizar los circuitos RC, resistencia y capacitancia, se observó que la carga y la descarga de un capacitor es un proceso exponencial. La constante del tiempo RC determinada por el producto de la resistencia y de la capacitancia define la rapidez con la que el capacitor se descarga o se carga.